Alimentaria. Es la columna que solemos tener los... ¿Qué día es hoy? Miércoles. Los miércoles. Y que amablemente le mandamos un saludo grande a Bianca. Nos pasa el contacto y saludamos en esta mañana informativa a Juan Ignacio Moreno, que él es abogado, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador en proyectos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el Instituto de Cultura Jurídica. Y es una persona que sabe mucho, según nos dicen y nos afirmaba Bianca, sobre la situación de los pueblos fumigados, y así lo podemos titular a la columna de hoy, de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Juan, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Sofía Peroni y Rizo, te saludamos. Bueno, estamos en la columna, como anticipábamos, como decíamos, introducíamos, de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, y Bianca nos propuso pueblos fumigados. ¿Por dónde podemos abordar esta temática? Bien, es una temática muy compleja y que abarca distintas aristas. La problemática de las fumigaciones hay que concebirla desde el momento en que se produce un agroquímico, es decir, como sucede con ciertas industrias como Atanor, que tienen ciertas causas judiciales y por los efluentes que ellos expiden se genera una contaminación. Luego tenemos el caso particular de la afectación de los pueblos fumigados cuando se fumiga, es decir, en el momento que se fumiga de manera terrestre o aérea. Y después tenemos la problemática en el aspecto de lo que son los envases de los agroquímicos. ¿Qué gestión se hace sobre el envase? Que sabemos que el envase compone un producto químico sumamente nocivo y tóxico. Es decir, es un gran problema. Para dimensionarlo hay que tener en cuenta todas estas etapas en el proceso de elaboración de un agroquímico, luego en la fumigación y por último qué sucede con los envases. Claro. Y en este sí, te escucho. No, perdón, porque es cierto, es que vos estás metiendo un veneno y no puede ir en cualquier plástico, o sea que ya desde ahí tenés tóxico por donde lo mires. Exactamente, sí. Por eso en el año 2016 se dictó una ley de gestión de envases a nivel nacional para buscar tener una trazabilidad. En esto necesita avanzar un poco el SENASA para poder saber qué pasa con los envases, a dónde van los envases. Claro. Es decir, lo que se buscó con esa ley es tener un centro de acopio para poder tener un seguimiento de los envases. La provincia de Buenos Aires, con el OPDS, que es el organismo provincial para el desarrollo sostenible, dictó una resolución 505 para tener una gestión de los envases. Y lo que se determinó es que había más de 10 millones de envases que se produjeron el año pasado, es decir, de lo que son las grandes empresas que los han fabricado, lo que se relevó. Y lo que tiene el organismo es solamente un cuarto registrado. Falta mucho por avanzar, es decir, no se sabe después el resto de los envases dónde están. Es una problemática seria eso. Yo venía por lo de los pueblos fumigados, pero también creo que es importante tener en cuenta lo de los envases. Bien. Y Juan Ignacio, ¿cómo estamos en el país, más allá de las leyes que capaz se pueden conocer un poco más, googleando, buscando? ¿Cómo estamos en el país con respecto a la fumigación y a este tipo de producción, además, que conocemos, que tiene que ver con los agrotóxicos? ¿Hay leyes? ¿En qué zonas se cumplen, no se cumplen? Bien. A nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, tenemos la ley 10699, que es de fines de la década de los 80 y luego tuvo una reglamentación en el 91. Lo que busca esta ley es establecer una regulación sobre la fabricación de los agroquímicos y sobre la utilización, en la aplicación. La única distancia que fija en el caso de la provincia de Buenos Aires es de 2 kilómetros para fumigaciones aéreas respecto al casco urbano. Y esta ley, en su artículo 16, establece que la provincia de Buenos Aires, en conjunto con los municipios, ejercen el poder de policía. El poder de policía es entendido como el poder de control que realizan los organismos competentes sobre la aplicación de los agroquímicos. Por lo tanto la provincia como los municipios pueden controlar las fumigaciones. ¿Qué hacen los municipios? Los municipios generalmente dictan ordenanzas en las cuales fijan distancias para las fumigaciones, tanto fumigación terrestre con la utilización de la mochila manualmente o de los mosquitos, estos tractores, y de la fumigación aérea por avionetas. Esa es la manera hoy en día para poder establecer un límite y restringir ciertas áreas. ¿Por qué es importante esto? Porque se restringe sobre los recursos naturales, es decir,
que no se pueda fumigar sobre cuencas, sobre escuelas rurales. Y Claro. en este sentido es importante traer a colación una resolución de hace unos años, que es la resolución 246 en la provincia de Buenos Aires, en la anterior gestión, donde el Ministerio de Agroindustria, que era dirigido por un ex CEO de Monsanto, había impulsado una resolución que permitía fumigar sobre escuelas rurales. En su artículo 5 establecía que fuera el horario escolar, es decir, hasta un minuto antes que ingresen los alumnos en una escuela rural de la provincia de Buenos Aires, se podría fumigar, cuando se conoce que las consecuencias de los agroquímicos permanecen tanto en el suelo, en el agua, por diversas investigaciones científicas que se han hecho tanto en las facultades exactas de La Plata como en la UBA o en otras facultades. Esa resolución finalmente fue suspendida cuando se publicó en enero de 2019, fue suspendida en febrero de 2019 por el reclamo social, tanto del CELS y de cátedras de soberanía alimentaria de distintas partes del país. Y luego, con la nueva gestión de Axel Kicillof, se decidió suspender nuevamente esta resolución, y lo que es importante de la suspensión esta por un año más es que se creó un observatorio en el cual se van a generar comisiones y se va a debatir de distintas áreas, tanto sea desde medicina, desde exacta, desde derecho, desde agrarias, de veterinarias, de qué manera se puede regular el tema de la ley de agroquímicos y buscar una resolución para fijar las distancias, porque hoy en día en la provincia de Buenos Aires no se fijan las distancias. Y además buscar también la idea de que esto sea público y que existe un debate, porque en esa resolución 248 no hubo debate. Fue una resolución ministerial, Claro. que tuvo la firma del ministro en ese momento, y el público en general se enteró cuando se publicó. Y en ese sentido eso es lo que busca ese tipo de resolución. Y además también entender que hay una alternativa a este modelo, que es la agroecología. Existen otras formas. Yo creo que el tema tiene que abordarse en conjunto, tanto en una regulación de los agroquímicos, en fijar distancias, y en ir promoviendo la agroecología en distintas partes de la provincia de Buenos Aires. En otros lugares se ha sucedido, por ejemplo en el caso de Santa Fe, que se ha dictado una medida cautelar. La medida cautelar es cuando se concede anticipadamente al dictado de una sentencia la protección de un derecho, y se han fijado distancias. También en el caso de Entre Ríos hay una causa del Foro Ecologista, y ahí trae a colación también el tema del Delta del Paraná, una problemática que muestra que avanza mucho el agronegocio, y en el caso del Foro Ecologista aún está pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la resolución de la cuestión, que hablaba sobre también fumigaciones en escuelas rurales. Pensaba Juani, perdón que le diga Juani, pero bueno. Si capaz le dicen Nacho, Rizzo, no le preguntamos. Bueno, ¿cómo te dicen Juani, Nacho? Juani, Ignacio, Juani. Sí, no hay problema. Pensaba, bueno, en este repaso que hacías, el año pasado creo que fue cuando el presidente, cuando hubo un fallo en Entre Ríos, y el presidente dijo estar a favor de los agrotóxicos, ¿no? Que fue como, bueno, esto dificulta el trabajo y la postura que tenía en función de las políticas que se aplican. Y me surge algo, porque también, y trayéndote en la provincia concretamente de Buenos Aires, más allá de esta ley que regula los agrotóxicos, y con los municipios, la posibilidad de que los municipios controlen, uno recorriendo la provincia de Buenos Aires se encuentran con distintas localidades en donde el propio municipio, incluso, y acá sí que no hay tanto diferencia de partidos muchas veces, el funcionamiento o algo de lo que mueve en la economía de esa ciudad está caracterizado al campo. Y hay acuerdos internos en donde sí, estamos controlando y realmente no se controla. Además de la provincia como organismo, digo, ¿tendría que haber otro organismo distinto conformado por gente más idónea, como pueden ser incluso, gente de, ¿por qué no?, del espacio en donde vos trabajás, justamente de quienes buscan la soberanía alimentaria? Digo, ¿tendría que haber un ente, además, regulador entre todos estos municipios? Te lo pregunto, te lo comento y al mismo tiempo te lo pregunto. Esto sucede por ahí, que el municipio dice, bueno, quienes manejan o un buen número de la economía de la ciudad pasa por esta gente. Exacto, sí, es muy cierto
la cuestión de que el campo es la actividad principal en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y determina el tipo de políticas. Y muchas veces la presión es muy grande, y ha sucedido en muchos municipios que cuando se busca reglamentar el tema de los agroquímicos hay una presión. Yo creo que en dos cuestiones. Una es interesante lo que propones, por el hecho de pensar en un espacio que tenga el conocimiento sobre el tema. Me parece que hay que trabajar en conjunto en lo que es el Ministerio de Salud y de Producción, entendiendo que es fundamental entender que la pata de producción va ligada a la de salud. Si hay una afectación sobre la salud en el modelo productivo, hay que tener esa perspectiva. En ese aspecto, lo que se creó en la provincia de Buenos Aires es una mesa interministerial en la cual la conforman el ADA, el OPDS, la Autoridad del Agua, el OPDS, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud. Y se está debatiendo la cuestión de los agroquímicos, de una regulación. Me parece que sobre lo que ya tenemos, yo creo que se pueden lograr muchas cuestiones a nivel provincial. Ahora, a nivel municipal, a mí me parece que ahí es muy importante la labor que toman los pueblos fumigados, en el momento de que salen y reclaman, y cómo visibilizan una problemática, y son las personas más idóneas para poder interpelar a un intendente y a un municipio, aunque a veces no se escuche. Me parece que es el reclamo que hay que tener en cuenta desde el aspecto social. Por ejemplo, en San Antonio de Areco, lo que es en San Andrés de Giles, un reclamo muy grande de madres de pueblos fumigados, también de docentes, y en eso estaba Ana Zabaloy, que sucedió el año pasado, y una docente que comentaba, pues está disponible en YouTube, donde ella comenta la problemática social que tienen los agroquímicos. Pensar que denunciar es muy difícil a veces, porque se está denunciando un vecino, alguien que le implica el trabajo. Es una cuestión delicada. En ese sentido, el reclamo que hacen los pueblos fumigados, es necesario que puedan interpelar a los municipios. Por ejemplo, en el caso de Areco, lo que se hizo fue directamente prohibir la fumigación de 2 kilómetros aérea. Y en esa situación se había traído a la Universidad de Rosario de Medicina a estudiantes que estaban terminando la carrera para que hicieran una evaluación sobre las enfermedades que se encontraban en la localidad. Ahí se detectó que el gran porcentaje eran oncológicas, había una vinculación entre esas enfermedades y ese modelo productivo. Es decir, hay que apoyarse mucho en la ciencia. Claro. Pero siempre recalcando eso, el rol que tiene que tomar el municipio en poder regular estas cuestiones. Parece que es importante resaltar el poder de policía que tiene el municipio y que puede lograr un cambio. Y que quién conoce mejor su localidad que los propios gobernantes, el propio pueblo de ahí. Parece que está en ese sentido que los municipios puedan tener y lograr también una cuestión de arraigo, muchas cuestiones que se plantean en el derecho agrario, y además que a nivel provincial se pueda fijar un parámetro sobre las distancias, teniendo en cuenta que a veces las zonas que se delimitan entre municipio y municipio son efímeras, es decir, tenemos zonas muy escasas. Capaz que en un lugar estamos prohibiendo 1000 metros y en otro no prohíben nada. Claro. Y tranquilamente, si se da una fumigación aérea y por los efectos estos de la deriva, de la onda de expansión de los agroquímicos, genera una consecuencia en otro municipio que lo reguló. Por eso me parece que hay que establecer un parámetro a nivel provincial y municipal que se pueda seguir legislando y hacer el control efectivo. ¿Estamos muy lejos de eso, Juani? Digo, ahí nos decías al pasar, por ejemplo, que ni bien llegó esta gestión, bueno, son tiempos bastante complicados también para pensar algunas políticas, algunas. No la pandemia tiene que frenar todas, pero digo, estamos muy lejos de poder juntar todos estos sectores, que bien mencionás uno que tiene que ver justamente con la salud, Ministerio de Salud, y lograr alguna especie de empezar a pensar colectivamente este desarrollo para la provincia. Y es totalmente oportuno lo que comentás, porque la verdad en marzo se había hecho la primera reunión de este observatorio y ahí se fueron presentando cada uno los proyectos, las investigaciones que tenían y relevando la documentación. Y en el mes de junio se había realizado la primera reunión de la mesa interministerial y esa cuestión va a demorar un poco. Claro.
el avance, claramente. Además, para que sea algo estructural también hay que pensar el modo en que reflexionamos o abordamos la producción en general también, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la agricultura, con los campos en nuestro país, que por suerte tenemos un montón. Por eso es tan importante pensar estas cosas, porque hay que cambiar directamente un modelo de producción que se está llevando a cabo, que se naturaliza, que es con agrotóxicos, es con fumigaciones, que hacen mal a la calidad de vida también de la gente que vive alrededor. Totalmente, sí, y además pensar la cuestión ambiental, desde el hecho de que todos formamos parte del ambiente, y eso que manda el artículo 41 de la Constitución, de que el Estado tiene que garantizar un Estado sano y equilibrado, implican esto, es decir, que la satisfacción de las necesidades de una generación presente no altere ni afecte a la generación presente ni futura. En este caso, el derecho de cultivar no puede estar afectando al derecho de la salud y de la vida de las personas. Por eso es importante tener en cuenta ese tipo de criterios. Por ejemplo, otra cuestión que me había olvidado mencionarles. Hay muchas decisiones judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dado su opinión en muchos fallos en los últimos 5 o 7 años, en los cuales entienden que hay dos principios ambientales, la Ley General del Ambiente. Uno es el preventivo y otro es el precautorio. El preventivo es cuando conocemos la certeza del daño y actuamos preventivamente restringiendo una actividad que afecta al ambiente. En este caso, lo que son las cuestiones de las fumigaciones. Y otro principio muy importante es el precautorio, en el cual, cuando falte certeza sobre el daño que se va a realizar y la consecuencia misma, lo que tiene que realizar la justicia es actuar preventivamente. No puede denegar la justicia porque falta certificarlo científicamente en alguna cuestión. Cuando se entiende que el peligro de esa actividad puede alterar a la salud de las personas. Por eso, en ese sentido, es importante tener en consideración que cuando hay una sentencia de la Corte es un acto de gobierno en la provincia de Buenos Aires, hay sentencias de tribunales en la provincia, van marcando agenda, porque están marcando la agenda de que algo no está pasando, algo no está bien, claro. Hay un problema en la producción de alimentos que está afectando a mucha gente, no puede el fin justificar los medios, y estamos teniendo una afectación en la salud de muchos habitantes de la provincia de Buenos Aires. Juan Ignacio Moreno, abogado representando en esta columna denominada Pueblos Fumigados, de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria. Juan, y a modo de ir cerrando, te comento que llegaron algunos mensajes. Uno decía, mi viejo era fumigador, los envases los usábamos para tacho de basura en todo el barrio, los parientes nos pedían las latas de 20 litros. Claro, y es cierto, sí. Algunos... Juan, ¿y de dónde sos? ¿De acá de La Plata? Perdón que te pregunte, no sé si... De acá de La Plata. De acá de La Plata. Si vos recorrías hace bastante tiempo algunos lugares de la provincia, los tachos de basura eran unos... Claro, ahora entiendo que eran esto. Eran unos como que te diga un bidón cortado, que justamente eran envases y que se utilizaban para dejar la basura. A modo también de anecdotario nos mandaba el oyente y le agradecemos. Y a modo de cerrar y casi como reflexión, también es complicado, ¿no? Estaba repasando los municipios de las distintas secciones electorales, de lo que significa y lo que se mueve en la provincia de Buenos Aires. La sexta, la cuarta, y me atrevo a decir que la séptima, es muy difícil también ir. Está surgiendo, lo estamos notando, lo venimos hablando también un montón. Por suerte está surgiendo de lugares en donde trabajan las escuelas rurales, de movimientos de la juventud, distintos movimientos de jóvenes que se suman a distintas causas, sobre todo más naturales, pero es muy difícil en algunas culturas de las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires, o municipios en general, secciones, hablo también en clave política. ¿Cómo lo ves vos a esto? Es muy difícil decirle a una persona que toda su vida ha tenido algún contacto cercano con el campo, che, mirá que eso es veneno. Veneno. Porque es así, con alpargata, agarran los bidones, veneno. Sí. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves esto vos? Sí, coincido, es un arraigo cultural esa problemática. Si lo miramos en contexto, es decir, tiene más de 20 años este modelo.
porque en 1996 se ingresa lo que es la semilla transgénica de las hojas Roundup Ready de Monsanto, y cambia para siempre el modelo productivo en Argentina. Entonces estamos hablando de un modelo que ya tiene casi 25 años arraigados en el país. Y culturalmente sí es una cuestión muy, muy compleja, pero que yo creo que sí, en el caso de los jóvenes son los que pueden generar el debate, como ha sucedido con muchos movimientos rurales, como es el de la UTT, que tienen espacios de jóvenes. También pensar en qué sucedía antes de que llegue este modelo productivo. Claro. Porque de un día para el otro lo cambió, pero antes del 96 y antes de la década de los 90, donde vino un modelo neoliberal, había otro modelo de agricultura. Había un modelo de agricultura basado en la no utilización de los agroquímicos. Y en esa cuestión a mí me parece que hay que ir por la cuestión de la salud, mostrar el impacto, porque no solamente es el impacto en el pueblo fumigado, sino es el impacto en el propio productor. Muchos productores lo sienten, mareos, descomposturas, cuando se realizan el tipo de fumigaciones, manchas en la piel. Es decir, ir por ese costado y también ir por el lado económico. Muchas veces es muy cierta esa frase de que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Entonces, en esa cuestión, si uno le comenta que tenemos un modelo productivo en el cual se va a ahorrar económicamente un montón de dinero, porque no se va a estar pagando un paquete dolarizado, no va a pagar semillas que están dolarizadas, fertilizantes, agroquímicos que están dolarizados, sino que va a haber una producción de bioinsumos, como se está realizando, que es la alternativa a los agroquímicos, es decir, poder utilizar otro tipo de mecanismo y obtener de la propia naturaleza los propios bienes para poder combatir las malezas y las plagas. Y de esa manera me parece que es la otra cuestión a tener en cuenta, el factor económico. Claro. Mostrar que este es el tema de la agroecología tiene esa vertiente tanto en lo que es viable económicamente, es viable ambientalmente y socialmente, porque va a generar un cambio de paradigma a nivel social. Pero para eso es muy necesario que existan las políticas públicas concretas a nivel provincial y nacional. Para eso me parece que fue oportuno que hace poco se estableció un registro de productores agroecológicos, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires establezca créditos, y ahí va otra cuestión, no quiero alargarlo mucho, que es el tema del acceso a la tierra. Cuando un productor tiene un acceso a la tierra, y tiene su propia tierra, cambia un montón el modelo de productivo. Porque, por ejemplo, yo en La Plata lo que realizo son investigaciones en el cordón flores fructíferos, y realicé visitas, y cuando realizaba las visitas y conversando con ellos, porque esto no es solamente leer la ley y leer investigaciones, sino hablar en el campo con la propia gente que lo realiza. Y ellos comentaban que la fertilidad del suelo a ellos les lleva un año recuperarla. Y tenemos en cuenta que los contratos rurales tienen que ser de arrendamiento por 3, pero generalmente la especulación inmobiliaria es muy grande y se termina fijando por menos tiempo. Entonces, sí, todo termina siendo negocio, digamos, bueno, comercio. Por suerte, en función de esto que decís, la verdad es que es para extendernos, nos estamos quedando sin tiempo, pero por suerte en función de esto que decís vale la pena resaltar que hay algunos guiños que ha dado la provincia de Buenos Aires. Recordemos que hace apenas unos 3 semanas el intendente de Tapalqué invitó a vivir a familias que trabajan la tierra, les ofreció tierra con el fin de generar una economía o por lo menos una producción regional dentro de lo que es el municipio de Tapalqué. Les ofreció, lugar para trabajar. Sí, acceso a la tierra. Acceso a la tierra, trabajen, qué sé yo, y generamos un mercado con productos regionales. Y naturales, además, ¿no? Claro, propios del propio municipio, que sean más económicos, un poco esto lo que venía mencionando, los distintos agrupaciones que trabajan, la UTT. Bueno, eso ha generado, por ejemplo, lo ha iniciado, estuvo en la inauguración Axel Kicillof hace 3 semanas atrás, 3, 4, un mes, no importa, ya no sabemos cuánto, pero digo, hay pequeños indicios en donde va por ese lado, por esa política. Exacto, sí, la cuestión de Tapalqué es muy interesante, porque conciben la idea de la colonia agroecológica, es decir, mantener el arraigo de la población, que no se tengan que ir a la capital de la provincia de Buenos Aires, ni se tengan que ir a otro lado, ni se tengan que ir del campo, es decir, que la gente pueda mantenerse, pero hay que darle las alternativas. La cuestión de la colonia es tener un arraigo,
que también tiene que ir acompañado con que se mantenga la educación rural en ese sentido. Y el hecho de brindar el acceso a la tierra, es decir, con una política concreta, y revisar en toda la provincia de Buenos Aires qué terrenos fiscales hay, qué terrenos de lo que es el sector militar se encuentran, como para poder utilizarlos a este fin. Me parece que es una propuesta muy interesante. Y verlo en localidades, ir haciéndolo en localidades, para ir mostrando el modelo. Porque si no, es muy difícil. Uno comenta, hay un modelo agroecológico que funciona, pero si no se muestra es complejo. Claro. Lo que sí ha sucedido, también es que para destacar, es la Chacra Barrow de Tres Arroyos, está desarrollado a gran escala la agroecología en granos, en trigo. Entonces lo que se demostró es que era totalmente rentable. Entonces ahí se rompe otro mito, pensar que decir, bueno, esto es a gran escala para productores hortícolas y nada más, no, porque estaban hablando de más de 1000 hectáreas. Entonces se demuestra que se puede producir de manera agroecológica a una gran escala. Entonces es muy importante también esa otra pata. Sí, no hay balanza que resista, digamos, va a ganar siempre la agroecología en este sentido, porque es hasta mejor económicamente, es otro modelo de producción que se viene pensando, por suerte está bastante en agenda también. Vamos por el cambio. Claro, no hay nada que nos haga quedar del otro lado. Juan, muchísimas gracias a vos y a todos los jóvenes por la soberanía alimentaria, nos volveremos a encontrar. Seguramente tengamos otra oportunidad para seguir charlando, Juani. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hasta luego. Allí pasaba Juan Ignacio Moreno. Él aborda la soberanía alimentaria, en este caso desde lo legal, porque él es abogado, es egresado aquí de la Universidad de La Plata. En este caso fuimos a la sección, digamos, dentro de la columna pueblos fumigados. Lo que tiene que ver con la fumigación, con los agrotóxicos. Es interesantísimo todo lo que puede albergar el término soberanía alimentaria. O sea, terminamos hablando de los envases. O sea, una cosa que si te lo pones a pensar bien facilito, no sale a la superficie. Y ellos que están analizando hace un montón de tiempo estas cosas, lo tienen re clara. Claro, recordemos que la columna anterior habíamos estado hablando de... Intermediación solidaria. Intermediación solidaria. Ya tenés ahí los eslabones y podés decir, wow, por acá... Tenemos para explorar. Es una gran cadena, ¿eh? Vamos a ir de a una, porque si no es un montón. Poco. Y seguramente vamos a seguir retomando algunas que otras. Jóvenes por la soberanía alimentaria. La Prosecretaría de la Universidad Nacional de La Plata también está detrás de todo esto. Y agradecemos también. Que trabajan con las familias, además. Que trabajan con la familia directamente. Agricultura familiar. Agradecemos también a Bianca Colefi que nos aportaba estos, en el caso del contacto de Juan.